Buenos días, bienvenidos al Salón Abrirse las Constelaciones de Ediciones La Luz, un sello editorial de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín. Bienvenidos a la peña Abrirse las Constelaciones, que lleva el nombre de este mismo salón, y es una peña que, como hemos estado anunciando durante los últimos meses, está cumpliendo en este año 2022 su 20 aniversario, que coincide además con el 25 aniversario de Ediciones La Luz. Es un año de festejos, un año de celebraciones de efemérides cerradas, y hemos querido que esta peña, que habitualmente la dedicamos a la presentación de novedades editoriales de Ediciones La Luz, esta vez tenga otro enfoque. Hemos querido, ya que estamos celebrando 25 años de fundada la editorial, dedicarle este espacio a amigos que han estado involucrados con el trabajo de esta editorial, sean autores que hayan publicado sus primeros libros con la editorial, diseñadores, editores, corrector, lo que es el staff de trabajo habitual de cualquier editorial, más otros amigos que se han sumado y que han colaborado con el trabajo de promoción también de los autores y de los libros publicados en Ediciones La Luz. Ese es el caso hoy, que tengo aquí un promotor, es un promotor admirable, un promotor amado por todos nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy incluyendo a todos los amigos que están aquí en el Salón Abrirse las Constelaciones, y también los amigos que nos deben estar siguiendo por las redes sociales y que en algún momento también se podrían sumar. Esto también es una bienvenida para ellos. Y es Joaquín Osorio, el amigo que hemos querido que esta mañana, casi ya mediodía, y en medio de la jornada por la celebración de la cultura cubana, nos acompañe aquí en el Salón Abrirse las Constelaciones. Joaquín, cuando se habla de Joaquín, por lo menos en mi caso particular, siempre pienso en tres cosas, y las tres tienen que ver con las artes. Primero la poesía, después en la música, y pienso inevitablemente también en las artes plásticas, Joaquín. Sé y te he visto durante años, nos hemos visto coincidiendo en tantos espacios aquí en este Holguín nuestro, dedicado siempre a la cultura. Te he visto rodeado de jóvenes poetas, te he visto rodeado de jóvenes trovadores y también de jóvenes artistas de la plástica. Creo que todos los que hemos decidido dedicar parte de nuestras vidas a la literatura, esas vidas estarán siempre ligadas al nombre, al ser humano que es Joaquín Osorio, y que yo te estoy ya agradeciendo que hayas querido estar con nosotros aquí y que podamos conversar. También, Joaco, tu nombre siempre se asocia a lo fundacional. Las cosas que hoy para bien existen dentro del mundo literario holguinero se asocian también a Joaquín Osorio. Cuando se habla de la Asociación Hermanos Saiz, inevitablemente hay que pensar en las romerías de mayo, y no se puede hablar de unas romerías de mayo si no hablamos con Joaquín Osorio. Joaquín, durante años estuviste trabajando en la Universidad de Holguín, en la sede más antigua que tiene la universidad, la parte técnica de la universidad, en esa biblioteca que tú formaste, hiciste crecer, y ese vínculo tuyo con el estudiantado que acudía a esa biblioteca fue, me parece, la semilla de lo que luego se convertiría en el mega evento que es las romerías de mayo. Pienso que no te puedes ir de aquí, de esta mañana de Ediciones La Luz, si no hablamos de esas ascensiones a la Loma de la Cruz bien temprano en la mañana, con un grupo de estudiantes, tengo entendido, de la carrera de lengua inglesa, donde algunos nombres todavía podemos recordar, y han estado cerca también de Ediciones La Luz. Vamos a hablar un poco, cuéntanos de esos días, de esos mayos, antes de que existiera la romería de mayo dentro de la Asociación Hermanos Saiz. Buenos días, Luis. Buenos días a todos los amigos. Me siento muy feliz porque hayan acudido a mi invitación y a la de Luis. Sí, efectivamente, romerías de mayo
Eso fue una idea, primeramente, de la doctora Vilma Páez, profesora de inglés, que un día se acerca allá a la biblioteca y me dice: Joaquín, yo quisiera que tú me prepararas una asignatura opcional para los alumnos de la carrera de lengua inglesa. Entonces se me ocurrió algo que se llamaba Historia y Cultura Locales, y que consistía en hacer recorridos por instituciones, hablarle de las principales, esas instituciones, pero también de los artistas, y finalizaba con la ascensión a la luna. Aquí está Belkis Méndez, que fue protagonista de esa primera, que todavía teníamos fuerza para subir la escalinata. Y en ese grupo estaba una gran muchacha brillante, Yaité Luque, que ahora vive en Ecuador, a lo mejor nos está mirando. Y entonces, que ha trabajado además, discúlpame, con Ediciones La Luz. De hecho, el documental del 15 aniversario de Ediciones La Luz, que se llama Así comenzó esta historia, la directora de ese documental es Yaité Luque. Y que mira, los caminos se van cruzando. Y entonces se finalizaba ya, se hacía como un resumen, y era una actividad de música, de poesía, y al finalizar merendábamos. Estaba vivo Eric, el profesor Eric, todavía podía subirla, y bueno, esos alumnos del segundo año de la carrera. Y ese fue el incentivo para que Alexis Triana al año siguiente convocara a las romerías de mayo. Si la universidad hubiera hecho ese evento, la universidad hubiera sido una de las más importantes del país, porque se hubiera nutrido de todas las experiencias y además de todas las restauraciones que se hubieran hecho. Pero fue Alexis el que se le ocurrió, el periodista, era el presidente de la Asociación Hermanos Saiz. A mí me encantaba hacer esa actividad. Todos los años yo subía a la loma con los muchachos, a los muchachos también les gustaba mucho, y así comenzó la historia. Así comenzó esa parte de la historia. Esa parte de la historia. Joaco, tú eres realmente graduado de Español y Literatura. La Universidad de Camagüey. En la Universidad de Camagüey, pero realmente dedicaste buena parte de tu tiempo como profesional al trabajo de la biblioteca. Y esa biblioteca en la Universidad de Holguín, una biblioteca que me gusta pensar que realmente tú fundaste, porque una biblioteca se funda en el momento que empiezan a llegar libros, y los libros, buena parte de esos libros que están hoy en esos anaqueles, fueron libros que tu infatigable labor de gestión cultural logró colocar en manos de los lectores de Holguín, porque era obligado realmente acudir a ti cuando queríamos enterarnos, saber de algún autor, incluso autores cubanos que no se conocían realmente en Cuba y eran publicados en casas editoriales extranjeras, eran bien conocidos. No sé, estoy pensando en el propio Gastón Cabrera Infante, el Reinaldo Arenas, todos estos autores. Tú hiciste también que llegaran esos libros a Holguín con un catálogo más inmenso de literatura universal. Además de un trabajo de promoción también del suplemento cultural ámbito de acá de Holguín, y de la revista Diéresis y de la revista de Historia también. Bueno, entonces deberíamos hablar de esto, ¿verdad? De la conformación de esa biblioteca que iba creciendo, de ese intercambio. ¿Con cuántos países lograste que se consolidara un intercambio cultural con el enfoque de la literatura? Más de 27 países y muchas instituciones, pero eso se le debe no solamente a las ideas mías, sino a personas que me dirigían, a Rosalena González, que fue la directora que falleció lamentablemente, y sobre todo a Carmen Santana Pérez, que nos debe estar viendo, que permitió que se hiciera todo eso, y a dos compañeras que trabajaban conmigo, María Teresa Cáceres, que yo le decía la elefanta, lenta pero aplastante, trabajaba mucho, y un Eli Floro que le decía la hormiga. La hormiga era muy laboriosa, muy laboriosa. Entonces,
gracias a esas personas se pudo hacer aquello que yo no sabía nada de eso. Yo fui a tomar experiencia a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de Casa de las Américas, estaba Silvia Gil, la esposa de Ambrosio Fornet, que me ayudó muchísimo, y a la Universidad de Camagüey. Pero entonces yo llego de esos lugares y aquella cabeza me daba vueltas, porque yo dije, bueno, ¿y cómo yo voy a empezar esto? Porque la organización era tan grande la que tenía, y yo dije, bueno, vamos a hacer una adaptación de esto y vamos a iniciar. Y empezamos con las editoriales cubanas y viene Ediciones Conmigo. Y la editorial del DOR, departamento del partido, no existía esta editorial ahora de historia. Empezamos a acumular libros, todo el mundo me ayudaba, Abreu, Sey, Lourdes, Manuel, a traer libros. Los libros me los regalaban. Entonces conformamos una lista de ediciones y resultó ser que los libros que más interesaron fueron los nuestros. Todo el mundo quería marcar porque son libros de una localidad que nadie conocía, porque nosotros pensamos que Holguín es conocida en el mundo. Puede ser en pocos lugares, no. Y aquí asombró. Pero el hecho de que un libro de un peso, de antología mínima, en celebración de la muerte de Alita Cruz, se cambiara por un libro de $165 a la Biblioteca del Congreso que hacía falta en la universidad, era asombroso. Y el hecho de que regalaran muchos libros, porque yo escribía con mi puño y letra, y en esas instituciones las personas estaban capacitadas y por la letra sabían quién estaba escribiendo. Si era una persona mala, si era una persona honesta. Y yo vi como empezaban a llegar tantos libros y fue que sabían que detrás de esa letra había un ser que amaba, que quería fundar, que quería hacer por el hombre. Y aquella biblioteca creció de 3.000 títulos a 25.000. ¿En qué tiempo estás hablando, Martín? Estoy hablando del año 80 porque empezó con el canje nacional en el 80 y en el 85, ya 86, que fue el premio de la ciudad. Paco, yo te pregunto en cuántos años logró ese crecimiento casi exponencial de esa biblioteca, porque tus amigos te elogiamos siempre algo, bueno, te elogiamos muchas cosas, pero hay una actitud en ti que es admirable, que es lo indetenible que es tu ímpetu. Cuando te propones algo, sabemos que lo vas a lograr y lo vas a hacer bien además. Y bueno, te propusiste hacer una biblioteca con las colaboraciones, con todo lo que eso necesita, y realmente lo lograste, convertir una biblioteca, una universidad realmente de una universidad joven, porque es una universidad joven realmente del país. Yo era como tú, yo no tenía horas de trabajo, yo trabajaba mañana, tarde y noche. Porque yo llegaba al correo, había la gaveta postal y iba cargado de libros para la casa. Y ahí empezaba a abrir paquetes y a contestar. Eso, porque es que cuando uno veía aquellos tesoros, uno se entusiasmaba. Decía, pero mira, y este libro decía este, este libro decía aquel, y entonces empecé a ir a las casas. Aquí está la única tarjeta que salvé, el registro del lector de la lista Curbelo Barbrán. Aquí está Reinaldo, el sobrino, con los libros que yo le llevaba a la lista los domingos. Y a Manuel, a Guarch, iba también a la casa de Lourdes González, no podía ir a la casa de todo el mundo, pero iba a algunas casas. Y Lalita me recibía con una sonrisa. Recuerdo que yo era el único que la podía despertar, porque Lalita dormía por el día y trabajaba por la noche. Entonces yo le decía, Lola, si viene Osorio, sí, pero si me llamas por otra persona, tú sabes lo que se arma. Y ella me recibía, se despertaba, y yo le llevaba un libro que le gustó tanto, El bosque de la noche, de Yuna Barnes, que ella me lo volvía a pedir, y dije, Lalita, quédese con el libro. Y yo, ahí está en la casa, esa novela deben leerla, se la recomiendo. Juaco, tú usaste una palabra que me ha encantado, los tesoros, abrías aquellos tesoros. Mira, me gustaría que al menos recordaras 3 títulos. Ya ahora nombraste uno, pero bueno, vamos a darte la oportunidad de que me recuerdes 3 libros más, 3 títulos más que para ti causaron una alegría especial por esos años, saber que habías logrado traer a esa biblioteca
3 títulos. Bueno, un primer planeta, no digas que fue un sueño, de Terence Moore, que todo el mundo lo quería leer. Confieso que he vivido las memorias de Neruda, y el 1984, que entonces era de Orwell, que entonces era uno de los libros esos que apartados, y que por fin se publicaron ahora, se publicó hace como 3 o 4 años, un libro futurista. Además, estas listas de canje que venían, la selección la hacía Querejeta, Manuel García Verdesia, yo la llevaba a la casa y ellos me marcaban todo, y algunos profesores de la universidad como José Rojas P. Y entonces cuando yo abría aquellos paquetes, yo me quedaba, mira lo que yo hago, mira lo que yo. Y aquello fue terrible. ¿Cómo Pedro Ortiz llegaba a aquella biblioteca sudado, así caminaba a pie desde su casa a buscar libros? Y entonces sacaba un pañuelo y se decía, ay, Osorio, y dame un poquito de agua, Osorio. Pero se iba cargado, se iba con 4 o 5 libros que le interesaban. La verdad que yo siempre voy a recordar con un placer tremendo esos años de la universidad. Esos años de la universidad. ¿Cuánto han cambiado las bibliotecas de esos años al año 2022? Es que la crisis mundial afectó el regalar tantos libros, eso ya es más difícil. Es más difícil. Paco, pero a ver, pues no, a mí me gustaría realmente, ya que estás hablando de... Aquí está Carlos Batista, que era un muchachito y que iba mucho a la sala. Aquella sala, no sé si tú la llegaste a ver, sí, que era una sala que estaba repleta de mesas, y entonces arriba todos los libros, todas las revistas, y entraban y... Paco, a ver, tú ahorita hablabas de un... ¿sí? Belquiméndez, sí. De esa etapa es el poema que Lalita Curbero le escribió a él. Exacto, que en algún momento vamos a leer ese poema, ¿verdad? Es un texto inédito, sí, de Lalita y nació precisamente de esas jornadas en que él llegaba a la casa de ella con algún libro para ella. Oye, Joaquín, a ver, pero no quiero dejarte enquistado ahí en la idea de que eres un deseoso de volver a vivir solo el pasado y pensar que los tiempos futuros van a ser siempre, nunca van a ser mejores. Porque estábamos hablando aquí del intercambio cultural del libro, siempre del formato del libro clásico, el libro impreso. Pero las bibliotecas hoy quizás no tengan todas las condiciones, hay que ser honestos, quizás no tengamos todas las condiciones para mantener las colecciones de hace algunos años. Estoy pensando en las colecciones de revistas que tú también lograste mucho intercambio y entrada de revistas de diferentes partes del mundo, sobre todo de España, de Argentina también, si no recuerdo mal, Joaquín, de esto también me irás a hablar. México. Exacto, y ya ahora el mundo ha ido imponiendo Colombia. también otra dinámica de socialización del libro y de la lectura. Y ahora estamos hablando del libro, del ebook, del libro electrónico, estamos hablando del audiolibro también. ¿Cómo el lector Joaquín Osorio asimila este cambio de esta nueva dinámica de socialización del libro? Bueno, no me lo van a creer, pero tengo que decir la verdad. Yo sigo apegado al papel. Al libro clásico. ¿Qué va? Miren, en la Biblioteca del Congreso de Washington, que es una de las más importantes del mundo, tiene el libro en todos los soportes. Ya van por el 5.º edificio. Pero ahí es increíble las colecciones completas de literatura, casi completas de la literatura cubana, de la historia cubana, pero de cualquier país del mundo. Sí. Porque es muy importante que las conserven en todos los soportes, porque si aquí mismo falla la corriente y Carlos Batista tiene todo en digital, y si no tiene papel, no puede prestar el servicio. Entonces, es que yo me quiero acostar y leer un libro con papel. Es un acto muy íntimo, ¿no? El de escoger un libro en una estantería. Uno se mete dentro del libro, el olor. Cuando yo abría esos paquetes,
cada paquete tenía un olor distinto, no sé, es una cosa increíble. Sí, a mí me gustaba oler aquello. Sin embargo, Joaquín, también el libro, el hecho de que ahora existe también el libro electrónico, aporta una ventaja, sí, o varias ventajas. Una de que el libro es inagotable, puede descargarse de los sitios cuantas veces se desee descargar. Un libro que se conserva también, bueno, creemos que se conserva, en tanto no ocurra una catástrofe a nivel mundial que desaparezcan todos los archivos digitales. No ocupa espacio físico en una casa, llega más lejos. Aquel verso hermoso, ¿te acuerdas? Que nuestra amiga Belkis Méndez usa como exergo en su bello libro El Premio de la Ciudad del año 90. Esta es mi carta al mundo, sí, de Emily Dickinson. Los libros siguen siendo cartas al mundo, y visto así, el libro electrónico es una carta que llega más lejos, llega más rápido. Sí. Pero debo yo también confesarlo, lo digo así públicamente, que yo también soy un amante empedernido del libro impreso. Esa intimidad que se establece entre uno y ese objeto, que suele ser más o menos hermoso y a veces extremadamente hermoso, que uno llega a encariñarse con él, donde es capaz incluso de hacer algunas marcas que son tan personales. Eso es más difícil lograrlo en un libro electrónico. Sin embargo, en materia de socialización hay que celebrar que exista la biblioteca virtual. Paco, conversábamos también de que tú eras graduado realmente de un perfil pedagógico y no lo has ejercido mayormente. Te has dedicado, bueno, no has ejercido mayormente frente a un aula, sí, porque yo pienso, sí digo, pero mayormente, usaba la palabra mayormente. Creo que tu trabajo de promotor no ha sido también desligado de esa formación tuya como pedagogo, porque tú has enseñado a generaciones de jóvenes, te digo, artistas, lectores, escritores, a crear a veces hasta un gusto literario, un gusto musical, un gusto por las artes plásticas. Entonces, esto que nos queda claro a todos, no habría ya que buscar justificaciones, pero sí me gustaría que hablaras de la otra parte tuya como pedagogo frente a un aula. ¿Cuánto tiempo estuviste impartiendo docencia directamente en un aula? En varios momentos, como 7 años. Pero es que aquel mundo de la pedagogía me llevó a esto, de la literatura. Porque yo era un lector tremendo, pero que le llevaba a esos muchachos, les proponía que leyeran esos libros. Por ejemplo, Zenobio Hernández Pavón fue alumno mío, de mis alumnos brillantes, en una escuela para varones allá en la entrada de la salida de San Andrés, para San Andrés. Zenobio, que también forma parte del catálogo de Ediciones La Luz, como uno de los investigadores más importantes de la música en Cuba, cubana, sí. Y tuve otros alumnos brillantes, y eso me preparó a mí para llegar a ser promotor cultural. Porque había leído tanto, además, los programas de estudio de la enseñanza primaria, secundaria, eran mejores que los de ahora. Que me disculpen, eran bellos. Marisela Meseguer, que a lo mejor me está viendo, sabe que eso fue así. Supieron hacer una selección tan buena de todo tipo de literatura, que aquello era impresionante. Entonces eso motivaba a la lectura y a la creación literaria. Esa etapa fue preciosa de la educación en Cuba. Paco, y bueno, tú eras como el mensajero de la biblioteca, ¿no? Ahorita contabas que ibas hasta las casas de varios escritores acá en Holguín, ahí traes un documento histórico realmente, que compartes de Larita Urbelo, una de las poetas más queridas y más reconocidas de la lírica holguinera, y ese hecho de ir hasta las casas de los escritores que tú considerabas que iban a agradecer esas lecturas, obvio, te acercó muchísimo a seres que hoy son entrañables en tu memoria.
A mí me gustaría que hablaras de Lalita. Vuelve a aparecer el recuerdo de Lalita en esta peña, abrirse las constelaciones, como aparecen nombres de amigos que ya no viven acá en Holguín, y más de uno de los que están hoy en este salón y han pasado por aquí han también evocado su recuerdo desde un Holguín de los años 60, 70, 80, y Lalita siempre aparece de algún modo referida en las conversaciones de abrirse las constelaciones. Háblame de esa amistad tuya con Lalita. Ella era un ser muy especial. Ella tenía una sonrisa para el verdadero amigo, el que siempre iba a estar al lado de ella, el que iba a significar algo en su vida. Bueno, yo llegaba a esa casa y ella me dejaba pasar a su biblioteca, que era un lugar sagrado. La famosa torre de Lalita. La famosa torre, no todo el mundo podía llegar hasta allí. Y entonces ella me sugería también libros que no estaban en la viera este libro, este otro, porque siempre andaba buscando un libro. Ella vivía entre las librerías y entre la biblioteca, buscando. Alejandro Querejeta, que también iba a esa casa, cuando yo llegaba allí, él me ayudaba a seleccionar los libros, pero yo me sentaba en un balcón. Ya lo sabemos, las novelas, los cuentos, pero para nadie es un secreto que tú tienes una preferencia muy especial por la poesía. Fíjate que de los libros que hablaste ahorita no mencionó ninguno exactamente de poesía, salvo las memorias de un poeta que es la de Pablo Neruda. Pero sabemos de ese amor tuyo por la poesía que ha llevado, además, te ha llevado a estar vinculado a todo el movimiento literario más joven de Holguín, en las diferentes etapas, y te llevó además a fundar el premio Nuevas Voces de la Poesía, que hoy está cumpliendo, este año 2022 está cumpliendo 30 años de convocada esa primera edición del premio Nuevas Voces, y que tú has confiado ahora a la Asociación Hermanos Saiz, a la sección de literatura de la Asociación Hermanos Saiz, para que sean los nuevos organizadores de este premio. Pero me gustaría que habláramos de esos días también fundacionales de las Nuevas Voces, porque ese premio, que además yo tengo la alegría también de haber ganado en algún momento, cuando también era muy joven, lo han ganado otros tantos autores que ahora mismo han aportado premios importantes, tienen una obra ya reconocida dentro de la poesía cubana. Háblame de esos días iniciales, ¿cómo surge? Porque sé que ganarse el premio Nuevas Voces de la poesía era la garantía de regresar a casa con una cantidad de libros, de regalos, que eran para agradecer, y todo el mundo quería, los jóvenes queríamos ganarnos ese premio. ¿Qué ocurrió? Que a mí me enviaban muchos libros repetidos, afiches, y dije, bueno, esto va a servir para algo. Yo tenía una tertulia en mi casa que Gabrielito, Berkis fueron, en un momento en que no podía seguir haciéndolo allí porque iban tantas personas. Una vez había 100 personas en el patio de mi casa. Y dije, ya, esto no puede ser porque no me alcanza la silla, no me alcanza el té para brindar, no me alcanzan los dulces, y esto tiene que ir para otro lugar. Y entonces se me ocurre la Casa de Iberoamérica, pero dije, bueno, además de este público, yo quisiera que también estuvieran los jóvenes, los más jóvenes allí. Y se me ocurrió el concurso de Nuevas Voces. La primera convocatoria fue en el 92 y la premiación fue en la casa natal Calixto García, que Gabriel fue mención de ese concurso y lo ganó. El joven poeta Gabriel. El joven poeta Gabriel Pérez, que está aquí también con nosotros. Con un poema que creo que se llama Para decirle adiós a la arquitectura, ¿no? Otra de las cosas admirables de Joaquín en su memoria, ¿no? Sí. Y entonces, al año siguiente lo ganó José Luis Serrano. Esta no puede ser la ciudad. Un poema verso libre, porque él es pesimista y sonetista, que Ronel fue jurado de ese concurso, y Ronel presenta a José Luis, que estudiaba en el Instituto Minero Metalúrgico de Moa, ¿no? Sí, era así. Por ahí. Después,
2 años después lo ganaste tú, yo me llamaba Antonio Brocardo. Sí, en el año 2000 lo gané yo. Exactamente. Y fueron incorporándose, porque el premio Nuevas Voces daba paso después a que ese joven llegara al premio La Ciudad y a otros premios importantes del país, porque fuimos viendo los resultados de ese concurso. A mí me llegaron a criticar que yo estaba apoyando y estaba aplaudiendo a muchachos que se habían iniciado y que no los debía aplaudir porque se iban a creer que eran poetas. Y dije, bueno, está bien, vamos a dejárselo al tiempo. Un amigo que discutió conmigo eso, al tiempo, y el tiempo me dio la razón. Esos muchachos empezaron a crecer. Y ahí está González Labarta, que tiene varios premios. Ahí está Orestes González Garayate, que fue mención con Mami está lavando. A Mayra fue jurado, le encantó ese poema se pareció un poquito a Mayra. Eliezer Almaguer fue Michael Hernández Miranda. Luis Felipe Rojas fue mención con un poema que se llama Confesiones de un muñeco en la nieve. Y así Zulema Gutiérrez fue premio. Erian Peña fue uno de los últimos premios. Reinaldo Saldívar Osorio fue mención del concurso. Y así se fueron incorporando ese libro a Pablo Guerra. De esto te quería hablar porque el otro día, Joaquín, aquí estuvo invitada Irela Casaña, la poeta, que además fue editora de Ediciones La Luz, por eso la quisimos tener aquí con nosotros. Y Irela fue una de las dos compiladoras. Él y yo hicimos esta selección del Sol Eterno, que es un libro que compila la obra de 20 poetas holguineros, jóvenes holguineros. Y Irela decía algo muy lindo: todos los poetas que estamos en esa antología, todos les debemos a Joaquín Osorio también nuestra vocación, el hecho de habernos hecho visible de muchas maneras. Y tú estabas acá y realmente me sumé a esa observación que hacía Irela. A ver, te digo, ya que estábamos hablando de estos autores, porque vale la pena recordarlo, acá está Pablo Guerra, Kenia Leiva, Hugo González Pie, Adalberto Santos, Jordan Caramoure, Joure Merino. Joure fue premio. Junior Felipe Figueroa. Junior fue premio. Kiuderchero, Daikel Angulo, Juliú Hernández. Mención. Niurka Valdés, Yaniera Chepalao, Jamila Medina, Fabián Suárez, que fue premio. Taimio Ocampo, Osmel de la Cruz, Moisés Mayán y Sandra Navas. Todos están, y todos además son poetas que tuvieron también el privilegio de ser invitados a aquellas lecturas memorables de poesía en la Casa Iberoamérica, en aquella peña hermosa, Joaquín. Si las hubo, las noches de poesía en la Casa Iberoamérica siempre va a estar en la memoria de todos nosotros, y también coincide en años de fundada con el premio Nuevas Voces, ¿verdad? Sí. Joaquín, esas noches en la Casa de Ibero, que además creo que era todos los lunes tú hacías esa peña. Primero era semanal. Era semanal. La compartía con la Casa del Educador. Después me di cuenta que no podía seguir con ese ritmo, cada 15 días y después mensual. Hasta que no puedo, porque me iba desgastando un poco. Y además, los poetas, Mayra me dijo una vez algo que era cierto: dice, Joaquín, ya yo no voy más a tu tertulia porque ya yo me conozco todo lo de los poetas. Y se repetían. Y dije, bueno, tienes razón, ya los conozco. Ella iba cuando se presentaba un libro, porque era mío. No lo hacía. Paco, nosotros recordamos también, te digo, porque ese nivel de convocatoria que tú tienes no es fácil realmente. No creo que todo el mundo lo tenga, no todas las instituciones lo tienen. Yo pienso que ni siquiera a veces son las instituciones, sino son las personas. En este caso eras tú, ese nivel de convocatoria, porque recuerdo esa Casa Iberoamericana en Noche de Poesía muchas veces completamente lleno aquel patio. Ya tú hablabas de la necesidad de sacarlo de tu patio, en tu casa, porque no cabían las personas. Y yo por lo menos no he vuelto a ver
ninguna otra peña de las que se hagan en esta ciudad y fuera también, que he ido a casi todas las provincias del país, peñas realmente con tanta afluencia de público, sobre todo peñas dedicadas a la poesía. No veo eso ya. Fíjate, si tenía nivel de convocatoria, que yo escribía a otras partes del mundo, hablando de Holguín y todo eso, y de momento recibían una carta, ¿no? que el lunes iba a venir, y llegaban aquí 6 argentinos. Y yo, ay Dios mío, y esta gente, pero yo no sabía que iban a venir, pero venían por esas cartas, y a correr, ese momento a correr para preparar la partida del lunes y que saliera bien. Otra vez se apareció Ana María Fagundo y Diana Bataglia, de momento, porque uno le hablaba de la poesía en Holguín, de la ciudad, de todo eso, y se iban entusiasmando. Y así me ocurrió con muchos amigos de otras partes de... La profesora Verity Smith. Verity Smith, la doctora de la Universidad de Londres, que preparó una enciclopedia de literatura, de poesía latinoamericana, donde incluyó un grupo de poetas holguineños. Joaquín, ¿se te reconoció en algún momento también como el organizador más destacado de mítines poéticos, de lecturas poéticas a nivel mundial? Sí. Más de una vez se te reconoció, ¿verdad? Con esto. Esa fue Teresina Pereira, una brasileña que residía en los Estados Unidos, y que por ella conocí a una persona maravillosa que se llamaba Eva Picnic, y ahora se casó otra vez, se llama Eva Gambre, que ha venido como 30 veces a Cuba a ayudarnos en muchas cosas. Bueno, todos estos años de promoción te valieron en algún momento el premio también nacional de promoción del libro Raúl Ferrer. Premio Nacional de Promoción de la Lectura Raúl Ferrer. Exactamente. Sí. Que yo no lo esperaba. Yo pensaba que iba a ser post-mortem. Además fue un año maravilloso, que me lo dieron porque fue el último año en que entregaron un premio metálico, pero que lo subieron también. Y hubo un amigo que estaba metido ahí en el concurso ese y me pasó por al lado y me miró la cara en la Biblioteca Nacional. Sí. Y fue asombroso, pero yo, ¿qué pasa? Que me empecé a comunicar telepáticamente, yo creo en eso, con el jurado. Y resultó ser que las personas que lo estaban pensando, cuando llega a la Biblioteca Nacional, la doctora María Dolores Ortiz, holguinera además, holguinera, estaba pensando en otro poeta, pero el que estaba ahí era holguinero, José Luis Moreno del Toro, y la de la Biblioteca Nacional era una amiga mía también. Y entonces yo me empecé a reír cuando vi a María Dolores, ay, Joaquín, ¿por qué te ríes? Dice, porque yo estaba pensando que usted iba a ser la presidenta del jurado. Dice, pero bueno, te lo ganaste. Eso no fue porque estaba... Exacto, eso es, sí. A ver, porque eso puede despertar ciertas suspicacias que no merece su premio, porque realmente es un premio ganado. El hecho de la presencia de estos holguineros ausentes, radicados en La Habana, creo que solamente lo que ayudaría es a llamar la atención sobre un trabajo de promoción que era innegable, y que a veces el hecho de estar lejos de los centros culturales de una capital se echa a ver menos. Sí. Cuando son verdades que saltan a la vista de cualquiera, y creo que eso fue lo que sirvió que estuvieran María Dolores y nuestro amigo conformando ese José Luis Moreno del Toro, que por cierto hay que decir que esta máquina de escribir que tenemos aquí, que nos acompaña en todas las peñas, esa máquina de escribir pertenecía a José Luis Moreno, fue un regalo que llegó a nuestras manos, un buen amigo lo dejó en algún momento dentro de nuestra editorial. José Luis Moreno Toro, que es uno de los holguineros ausentes que pienso que más ha amado también a Holguín y lo ha defendido, lo defendió a sus maneras y a su estilo también, ¿no? Joaquín, pero bueno, estamos hablando siempre de la promoción de los libros de los otros. Estamos hablando de que has creado premios para reconocer la obra de los jóvenes. Recuerdo otros premios que ya después pasaron, que nunca más se convocaron, como uno que nombraste, La familia en la poesía, El amor en la poesía. John Lennon en la poesía, que lo ganó John Riverón. Mira, entonces, bueno, todos esos premios siempre convocados para premiar la obra de otros, los libros de otros, pero yo sé también, sabemos que has trabajado también
libros conformados con tu criterio, aunque estén compilando la obra de otro. Es el caso de el libro este compilatorio de la poesía inédita de Lalita Curbelo, Canción de la Eternidad, exacto, una compilación de varios momentos de la poesía con Carmen Mora. Con Carmen Mora, sí. Con la ilustración del maestro Cosme Proenza, exactamente. Ese cuadro que le encantaba a ella porque era Anga, la tía madre, ahí. Esto fue una deuda de gratitud con Lalita. Hay que hacer algo que... Lalita, que merece estar publicada en una editorial nacional, ya, como la Oriente, como Letras Cubanas. Lina de Feria yo la llevé a la casa y Lina de Feria quedó, y que Lalita le mandara poemas para hacer un libro, para publicarlo en Letras Cubanas, pero eso nunca ocurrió. Esto me dio una satisfacción tremenda, pero además Carmen hizo su selección y yo hice la mía. Y cuando la confrontamos, era casi igual. Coincidimos en los poemas de todos los libros de Lalita, de algunos inéditos, y quedó una selección que se vendió rápidamente. Este libro se agotó. La poesía de Lalita gusta mucho. Esa antología es hermosísima. Gracias, Además que Berti. no solo recogió los libros publicados aquí en Holguín, sino los publicaciones que Lalita hizo fuera de Cuba, Sí. como en Argentina, México. muy abarcadora. El libro que le hizo Fredo Arias de la Canal por el Frente de Afirmación Histórica. Hijo testigo del mar. Precioso ese libro. Sí. Esto fue... Joaquín, tu trabajo también de compilador, de investigador, conocedor de la poesía ordinaria, también junto con Delfín Prat, te llevó a conformar el libro Puente del Tiempo, una antología también. Esta antología se hizo en un mes, creo que fue algo de Ediciones Holguín, un aniversario redondo. Que además estuviste durante años también trabajando como promotor con los Ediciones poetas que Holguín. tenían libros publicados en Ediciones Holguín. Y un libro con Zenobio, que es más de Zenobio que mío, que se llama La novia del aire, la historia de la Rayón Holguín. Y también hicimos uno, pero ya para las tunas. Zenobio es una persona que le ha gustado compartir mucho todo lo que hace. Autoría. Con Juaco, tú hablabas de la radio, inevitablemente pienso en tantos nombres de la música cubana, y siempre conversar con Joaquín es inevitable, en las largas conversaciones que hemos tenido, siempre evocar los nombres de los grandes intérpretes de la música cubana. Tú me hablas de aquella historia de un desayuno en silencio compartido con Omar Apoducondo, haber escuchado a Elena Burke, a Bola de Nieve, a nombres que son realmente pilares indiscutibles de la cultura cubana. Hablar contigo, no sé, de algún modo emparento algún pasaje de la obra de Cabrera Infante hablando de esa Habana hermosamente decadente de la República, con todas aquellas voces preciosas. Haber conversado con Elena, haber tomado... Vamos a hablar también de la música. Con Elena. Con Elena tomaste ron, y con Omar Apoducondo compartiste un desayuno en silencio, ¿no fue? Sí, en el Hotel Nacional. Nada más estábamos en el desayuno. Yo no sé por qué coincidimos en la misma mesa. Yo un tanto que me impacté y casi no conversé con ella. Pero estar allí con esa señora, vos, que todavía está, creo que está haciendo gira. Sí, se está despidiendo una gira internacional ahora. Sí. Y hay una cantante que quiere hacer algo con ella. Me escuché una noticia en Estados Unidos. Ajá, exactamente. Y bueno, a Albora lo escuché en Monseñor, porque yo llegué a comer allí, y aquello estaba en penumbra, porque eran unas lamparitas, y de momento veo una cajetilla de dientes, porque Albora era bien negro, y empieza a cantar aquel hombre, lo que es esto, y a tocar el piano, el tremendo pianista. Ya, una comida con ese hombre ahí, ya. A mí me hizo una digestión tremenda. O a Meme, que a Meme Solís lo escuché allá en la torre.
restaurante que está en el 33 piso del Foxa. Tremendo pianista, pero una voz, era tan joven y estaba cantando Estos días de lluvia. Yo me tuve que acercar a él, estaba vestido de blanco, pues, felicitarlo. Pues. Y entonces a Obdulia Breijo, la sevillanita, uno iba allí frente a La Habana Libre, a Burelías, a comerse una fabada, y ahí estaba aquella mujer cantando, bailando con el grupo. Y no salía nuevo de esos lugares. O encontrabas en el Mella un espectáculo que se llamaba Un Peso de Música, donde la orquesta era en vivo, la Orquesta Cubana de Música Moderna. Ahí estaban Chucho Valdés, Arturo Sandoval, los mejores músicos cubanos. Entonces, tú podías escuchar ahí a los Memes, podías escuchar a los Zafiros, a Luisa María Güell, a Omar, a Elena, lo mejor de la música cubana por un peso. También ya, tú salías de ahí nuevo. Entonces, los carnavales de Holguín, que los... De eso quería hablar, de los carnavales de Holguín. Yo sabía que el Teatro del Pueblo, ahí estaban todos los mejores cantantes de este país. Las orquestas. Yo me tomé el trabajo de contar las orquestas que habían en ese carnaval, 63 orquestas. Y dije, pero caballero, donde quiera hay una orquesta buena, donde quiera. Estaba Tito Gómez con la orquesta Riverside, estaba La Aragón, estaba Pello Lafrocán, pero variadas orquestas. Y había muchos cabarets. Uno se deleitaba en esos carnavales, pues, porque valía la pena. Y el Teatro del Pueblo, por un peso, uno escuchaba lo mejor de la música cubana. Joaquín ha estado hablando, fíjate, de la obra de la Dita Curvelo, ha estado hablando de esos referentes también de la música cubana, que son todos obras indiscutibles, y eres un defensor de la obra de los jóvenes. Eres miembro de honor de la Asociación Hermanos Saiz también, y ahorita tú recordabas algo que se te reprochó en algún momento, que era esto de dedicarle tiempo a la obra de los más jóvenes, con el riesgo aquel de que pudieran creerse lo que definitivamente hay que ser para poder antes creérselo, ¿no? Si eres poeta tienes que creerte que eres poeta. Y eso es algo que yo pienso que te hace también grande a los ojos de todos nosotros, de apostar siempre por los demás, por el talento que hay en nosotros, y darle siempre la oportunidad al ser humano, que creo de lo más importante que uno puede hacer, darse siempre una oportunidad a sí mismo y dársela también a los otros. Y por esa fe que tú has depositado en muchos de nosotros, creo que ha servido para seguir un camino de crecimiento en la literatura, que es un camino muy difícil, donde hay que agarrarse a seres que te ayuden a impulsarte, a consolidar una fe. Y esto que me ha pasado con los jóvenes músicos, Joaquín, y también con jóvenes pintores. Yo recuerdo siempre que voy a tu casa, la impresión que yo me llevo de estar allí en esa sala de penumbras es que estoy en una galería de arte, porque te puedes encontrar ahí perfectamente una obra regalada por el maestro Cosme Proenza, maestro de juventudes también de la Asociación Hermanos Saiz, pero también te puedes encontrar la obra de Víctor Manuel Velázquez, cuando todavía no era reconocido como es hoy, como el pintor que es hoy, y así obras también de muchachos que no tienen un nombre reconocido, pero que han tenido la delicadeza, la fe puesta en ti de entregarte una obra con la esperanza de verla colgada en la sala de Joaquín Osorio. ¿Cómo tú recibes esa emoción de ver la alegría de los demás con el beneficio que le aporta tu trabajo de promoción? Porque tu casa es también un sitio de promoción, definitivamente lo es. Yo me deleito con los cuadros que tengo en la casa. Yo tengo un ejercicio que se llama la contemplación, Belkis también. No solamente con la obra de arte, con la naturaleza, que hace mucho bien. Yo me deleito. Pero hablando de los pintores, yo conozco a Víctor Manuel Velázquez escribiendo poesía. Y un día me trae un dibujito y dije, pero muchacho, si tienes una mano bendita, tú lo que vas a hacer es pintor, dame acá eso. Entonces se lo llevé a Cosme.
con tremenda mano, Joaquín, se lo llevé a Ferriol, a Salvó. Después todos ellos empezaron a ayudar a Víctor. Y le dije a Víctor, ve con Gamayo, dale unas clases, y Víctor empezó a pintar, y Víctor nos ha asombrado a nosotros. Y usted queda así. Entonces, a Yanier, a ese parado, yo lo conozco en la biblioteca mía, pero pintando con dibujos que me llevaba allí. Y mira que ahora Yanier en Ecuador está pintando cuadros asombrosos, que Gabriel lo sabe. Maravilloso, o sea que se hizo un buen poeta, pero es tremendo pintor ahora en Ecuador. Y así, y con los músicos también, a Manuel Leandro Sánchez Ibarra, el trovador, lo conocí un día en el Café Tres Lucías, con una guitarrita andada, una guitarrita vieja, y lo empecé a invitar a mi tertulia. Bueno, mire Manuel Leandro Sánchez Ibarra, uno de los mejores trovadores de este país, además un tremendo promotor, ya preparó un cancionero. Tiene publicado 2 libros edicionales, tiene un cancionero de él, El aire soy, y tiene también la antología de jóvenes trovadores cubanos. La orquesta de guitarra de Eliezer Travieso y todos esos muchachos. Hay uno que tiene tres propuestas para el Grammy. Tuvo hasta una cafetería aquí, ahora no me acuerdo bien el nombre de él. Y ahora 3 proposiciones para el Grammy. Y así, otros trovadores jóvenes, pianistas. Paco, tú también conformaste una biblioteca personal porque muchos amigos te hemos regalado libros, tú has participado en varias ferias internacionales también aquí en La Habana, y todos queremos que un libro nuestro esté en las manos de Joaquín Osorio. Pero a mí me llama mucho la atención esa urgencia prematura de Joaquín Osorio deshacerse de su biblioteca y ponerla en manos de un albacea que está en las mejores manos. ¿Por qué ese desprendimiento prematuro de lo que es un patrimonio importante, conformado por tu acopio, por tu cuidado, por tu amor al libro? Mi biblioteca está en manos de Gilberto Fernández Castillo, Muñita, mi mamá nació en Muña. Y está más en Muña, que ni siquiera es una cabecera provincial, que ni siquiera es la cabecera de un municipio, es Muña, un pueblo pequeño, y tú has depositado toda la fe en que en ese sitio es donde debe estar esa biblioteca. Porque él es bibliotecario, él es promotor cultural y él es muy buen decimista, Gilberto. Y entonces yo digo, bueno, mira lo que le pasó a Moreno. Moreno se enferma y se muere rápidamente y se perdió casi todo de Moreno. Eso lo sabemos. Tremenda biblioteca, no le dio tiempo. Y bueno, somos hijos de la muerte. Además yo veo que en esta década de 70, uno cumple 70, a los 80 años, han muerto muchos queridos amigos míos. Entonces uno tiene que irse desprendiendo de esas cosas y dejándose. Pero yo creo que más que en la muerte estás pensando solamente en la vida, porque tú estás regalando vida, exactamente. Tú estás compartiendo vida. Y además porque allí donde están esos campesinos tan humildes, que leen tanto, increíblemente, mira, él, hijo de un alumno mío, Eric Alves, vive allí en Uña, y es muy buen decimista, sonetista. Entonces allí, esos niños, esos jóvenes necesitan de los libros. Es donde tienen que estar. Es donde tienen que estar. Yo lo que le digo a Gilberto que ya acabe de inaugurar la casa de biblioteca esa y que me invite allí a verla. ¿Quieres presenciar ese momento especial para Claro. Paco, también el estudio de la literatura cubana, el conocimiento de la literatura cubana te lleva a poder sugerir a los más jóvenes nombres que para ti son fundamentales dentro de la poesía. Que el otro día fue invitado también para Alejandro Cuesta, que es diseñador, fue diseñador también de Edición a la Luz durante mucho tiempo y también ya tiene publicado su primer libro de poesía. Y Fran recordaba que las primeras sugerencias de buenas lecturas de poetas se las diste tú. Vino desde Jibara buscando a Joaquín Osorio, que se lo habían recomendado. Y qué bueno que te encontró, porque creo que cambiaste su vida realmente. Joaquín, ¿cuáles son esos poetas
cubanos ahora mismo en los que tú harías una compilación muy especial? Porque aquí hemos hablado toda esta semana de esa selección personal que uno va haciendo de poemas de autores holguineros, pero yo no te estoy comprometiendo ahora con poemas de autores holguineros, te estoy comprometiendo a que digas nombres de poetas cubanos que tú crees que deberían estar en cualquier selección de la poesía cubana. Primeramente Martí, Bayagas, Guillén, Dulce María, Gastón Bajero, Eliseo Diego, que bueno, Pina García Marrú, Virgilio, son todos que son grandes poetas, todos distintos. Entonces es una variedad y una riqueza. A mí me gusta recorrer, por ejemplo, conocí a Claudio, que está en los talleres literarios, y Claudio, vamos a recorrer los estantes de la biblioteca. Voy para allá para la sala de literatura, y dice, mira, anota ahí, y empiezo a buscar libros, anota ahí, le voy recomendando allí en el propio estante, para que sepa que existen los libros. Y de literatura universal, mira, ahí está en edición de lujo los sonetos de amor de Shakespeare, eso se lo tienes que leer todo. Monumento al amor. Sí. Monumento al amor. Sí. La poesía de Poe, de Cavafi, que siempre se la recomendamos y los holguineros lo buscan siempre. La amamos. La amamos, todo el mundo. Y el caso de... Bueno, Gastón ya te lo dije. Es una lista bastante grande, ¿verdad? Sí. Paco, entonces, bueno, yo te pido y ahora... novelistas también. Y novelistas también, sí, pero como hablábamos de poesía, quería que te dedicaras más a hablar de tu selección personal de esos poetas. Pero bueno, también de narradores, claro. Narradores. Tienen que estar en tu lista de sugerencias. Hemingway. Oye, pero se pudiera hacer, fíjate, un libro con todos los poemas que los poetas holguineros le hemos dedicado a Joaquín. Ciertamente. Porque no son pocos. García Márquez, Vargas Llosa. Está Gabriel, estoy yo. Yo dediqué mi esquema de pura rosa a Joaquín Osorio. Son unos cuantos. Doniel González, que son ahorita. Joaquín, entonces bueno, después más dedicado a ti y ya para por lo menos ir despidiéndonos, si hay alguien de los que están acá quieren comentar algo, hacerle alguna pregunta a Joaquín, es el momento. Sí. Que Joaquín Osorio nació en mi casa. Exactamente. Claro. Hace Pues 70 años nació allí en la calle Cervantes, esquina Garayalde. Primero vivió su familia de Uñas y después vivió la mía, que también es de Uñas, San Felipe de Uñas. Tiene primos que son primos míos. Que a lo mejor, bueno, están escuchando también esta grabación. Exacto. Gabriel Pérez, ¿no tienes ninguna décima escrita para Joaquín ahora aquí en el momento? ¿No te has inspirado? Un soneto, lo que no lo traigo. ¿No tienes el soneto ahí a mano? ¿No? Que le pusieron música, Gabriel le ha puesto música a 30 poetas. Sí, exactamente. Gabriel está haciendo Tarot, un trabajo Tarot, precioso de musicalización Tarot. con varios poemas de autores holguineros. ¿Carlos? Bueno, importante decir que la biblioteca ha ido cambiando en la universidad. Como se unieron las universidades, el pedagógico, la antigua sede Oscar Lucero, ahora es una sola universidad. Exacto. Y así también pasó con las bibliotecas. Es decir, es una biblioteca con 4 sedes. La sede de Luis Caballero, la sede de Oscar Lucero, la sede de Manuel Fajardo y Cecilia Sánchez. Debo decir que a pesar de que Joaquín hace tiempo aparentemente salió de allí, que nunca se fue, porque ahí se dice que es parte de nosotros, la obra de Joaquín todavía se recuerda en el ámbito de la bibliotecología, en la educación superior, como una obra cimera, sobre todo en la dimensión del canje, que lo llevó a plano literarios. Y cuando hemos tenido reuniones en La Habana con Conchita, que es la jefa de nosotros a nivel nacional, la señora ya mayor, siempre se recuerda la obra de Joaquín como referente, tanto en el canje como en la cuestión de la gestión cultural. Es decir, ha sido insuperable
Y nos ha costado de nuevo recuperarnos de la falta de Joaquín presencial allí. Porque Joaquín es un gigante en esa cuestión, como mismo dije. Así que para mí, en representación de la biblioteca y como amigo de Joaquín, que he sido testigo de todo su desempeño desde que yo era un muchacho, que iba allí y siempre encontraba apoyo en él y en Teresita. María Teresa Cáceres. Siempre encontré apoyo en todo, hasta el libro que se me perdían ellos me ayudaban a conseguirlo. Y me gusta la poesía, y lo que empecé a leer de poesía fue por Joaquín. La recomendación de Joaquín. Sí, que iba allí siempre y me decía, vaya, para que aprendas algo interesante. Y hoy en día somos grandes amigos, pero decirles que a nivel del Ministerio de Educación Superior en Cuba, él dejó una huella que nunca va a ser igualable por otra persona, porque fue un gigante en su obra. Bueno, Joaquín, está dicho. Bueno, es un gigante por otra persona. Gracias. Déjame decirte algo, a ver, porque antes que leas el poema que la Anita Curvelo te dedica, Gabriel, ¿tú leíste, ya encontraste el soneto? ¿Vas a leerlo ahora? Para Sí. que él cierre con su... Sí. ¿Sí? Sí. Mira, se habla de los 70 años de Joaquín, ¿no? Y yo pienso que él es un soñador muy especial. Pienso que de ese equilibrio de sueños que ha sido su vida, va esa salud. Siento que es verdaderamente envidiable. Y de esa sabiduría, que es Joaquín Osorio, es que surge la idea de este pueblo. Tarot, a Joaquín Osorio. Para viajar me llevaré conmigo el Salmo 23 y en el recuerdo una puesta de sol que nunca pierdo, palabras y promesas del amigo. Para viajar me llevaré conmigo el recodo de un parque, la sonrisa, el arañazo fiero en la camisa y la última flor del enemigo. Para viajar me llevaré conmigo una antigua canción entre los labios, las plegarias, las canas y los sabios consejos de la abuela en el abrigo. Me llevaré la muerte por testigo y al regresar, regresará conmigo. Gracias, Gabriel. Sí. Luis, yo quería agregar algo con respecto a lo que es el trabajo y la obra del profe Joaquín. Yo pudiera decirlo justamente que yo pudiera muy bien ser un nieto de Joaquín. ¿Y qué es lo que pasa? Ahorita estábamos hablando de esa etapa pedagógica de la vida de Joaquín. Y resulta ser que durante el tiempo que el profe estaba en la tercera, me parece que era de San Andrés, allí se encontraba mi papá recibiendo clases. Y mi papá, cuando él me habla de Joaquín Osorio, me habla con un respeto y con una influencia como si estuviera hablando de un padre. Porque durante su juventud, mi papá, se crió en un ambiente violento, vivía de acuerdo a muchos parámetros, normas de machismo, de violencia, todas esas cosas que conocemos bien los que nos dedicamos al oficio de trabajar con el ser humano, de la pedagogía y todas estas cosas. Y la interacción con Joaquín Osorio, que lo que le llevaba en aquel tiempo a mi padre eran 3 años. El profesor Joaquín tenía 21 años y mi papá lo que tenía era 10 y poquito por ahí. Y la forma en la cual él llegaba al aula, les leía un poema, la forma en la cual Joaquín se expresaba. Cuando tú te sientas a conversar con mi papá hoy en día, tú ves la sombra de Joaquín Osorio en los labios de él. Tú ves cómo él en la forma de proyectarse, y no es algo que yo estoy inventando ahora. Mi propio padre, que es licenciado en cultura física, cinta negra en Karate Do, todas esas cosas por ahí para allá, desde la forma de proyectarse y todas esas cosas, se ve la obra de Joaquín. Es decir que muchas veces en todo lo que hemos hablado por aquí, pudiéramos hablar de esa dimensión, vamos a decirlo, cuantitativa de Joaquín Osorio, porque él es el gigante de la biblioteca del Congreso, todas esas cosas, pero la forma esa de él de impactar en las vidas de las personas, eso es algo que no, me parece que no tiene parangón, es algo que no tiene forma de decirlo. Gracias, Gracias, Eric. Oye, Joaquín, hablábamos ahorita, ahora para que leas el poema, de esta antología publicada en Ediciones La Luz para reunir la obra de 20 poetas jóvenes holguineros. Esta antología se publicó en el año, 2009. Pero ahora, en estos momentos, Ediciones La Luz está preparando, por su 25 aniversario, una antología con la obra de los jóvenes poetas
holguineros que ahora forman parte de la Asociación Hermanos Saiz, y se va a llamar Entrada de Emergencias, esa antología. Ella existe en su versión de audiolibro, pero ahora va a tener su versión en papel. Y está llena de nuevas maneras de entender el verso, nuevas experiencias para llegar a la creación de la poesía. Y todos esos jóvenes, estoy seguro que hoy son todos muy jóvenes, dentro de unos años también, igual que los poetas que están en el sol eterno, van a recordar que de algún modo sus vidas, sus carreras literarias han tenido también que agradecerle a tu trabajo de promoción de la literatura y del libro, ya no cubano, sino del libro. Entonces ahora sí creo que para cerrar fuera muy bueno. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, porque es que se habló de Lalita y Joaquín habló de Lalita con él y de él con Lalita. Y creo que vale que diga alguna cosa en este sentido. Yo me aprecio de ser quizá una de las personas que más íntimamente conozca a Lalita. Teníamos largas conversaciones, a altas horas de la noche, compartíamos mucho en cualquier momento, cualquier hora de la casa. Y vale de que diga precisamente por esa razón que es cierto. O sea, lo puedo decir categóricamente. Si una persona era reconocida, entre las personas reconocidas en esa casa, estaba Joaquín Osorio. La apreciación que tenía Lalita hacia Joaquín era sumamente alta, sumamente valiosa. Y creo que precisamente yo conocí a Joaquín a través de Lalita. Y en el tiempo, y a través del tiempo, creo que Lalita tenía razón. O sea, que corroboro lo que Lalita decía en ese sentido. Me pareció importante que diga esto. Entonces, el poema que le ha dedicado Lalita Curvelo en su momento a Joaquín da fe de que todo ese amor y esa admiración era real. Joaquín, entonces te escuchamos el poema porque quiero que lo leas. Yo siempre quise tener un poema de ella que me dedicara. Y desde el día que lo tenga lo voy a tener en la sala, en un cuadro, con una foto con él. Y ahí está. Joaquín, que no hemos hablado de fotos, porque aquí hay muchas fotos. Sí. Me pasa que no hemos querido compartirla porque si no los amigos que nos puedan ver en redes se van a quedar sin la posibilidad de verlo, ¿no? Y no se vale, vamos a estar todos en igualdad de condiciones. Pero ahí hay un álbum fotográfico con seres queridos, recordados del arte, de la literatura, de la música aquí en Holguín. Muchos ya no están físicamente y se les recuerda con igual cariño. Y bueno, sería muy bueno en algún momento hacer una fotogalería con toda esta selección de fotos que tú has traído por acá y compartirla, ¿no? Pero bueno, ahora corresponde que tú leas ese poema hermoso de Lalita Curvelo. Este poema ya lo leí por primera vez el 12 de diciembre de 1991, en un espacio que tenía Lourdes González en la UNIAC, que se llamaba Colaborando, ahí donde está el 1720 ahora, en Freses y Miró. A mí me hicieron varios regalos, una guayabera blanca, en la segunda edición de Paradiso de Lezama Lima, un plato de Cosme Proenza, una botella de Habana Club, cosas que tenían que ver con la cubanía. Pero esto fue lo que más me impresionó, porque esa amiga mía se levantó primeramente con un botón de rosa roja, creo que era de Colombia, una cosa inmensa, y después me lee este poema y ya. Ella solo escribió 2 poemas de este tipo, uno que le dedicó a Luis Caicé y este. Y entonces dice, el amigo, a Joaquín Osorio, rápido el paso llega hasta mi puerta, toca y al abrir su rostro joven hace de la mañana de domingo una fiesta de sueños y palabras. Cruza del mundo de los libros hasta lo cálido de la limpia mano y el corazón olvida los crepúsculos para sentirlo como amigo bueno. Está en su sitio siempre. Lentamente va dejando en el polvo del olvido lo que puede doler o dar angustia. Llega hasta las azules latitudes. Queda tras el espejo su sonrisa. Y cuando al irse se cierra la puerta, la sala está inundada de gaviotas y una espada muy limpia lo repite. Llega cada domingo, buen amigo,
y rompe con tu voz las soledades y las oscuras máscaras del sueño, donde se esconde el alma. Ah, hermoso. Bueno, Joaquín, gracias. Gracias a ti. Tenemos para ti unas rosas y una azucena, que tú eres de los amigos que sigue ofreciendo la rosa, como diría en su momento Dulce María Bernal, que es otra fuerte que tú amas. Y bueno, pedirte que sigas siempre acompañándonos y que tengas siempre esa palabra de aliento, de fe en la poesía, en tiempos donde creo que nos sostiene ahora mismo a todos los que hoy han sido convocados y acudido al salón a abrirse las constelaciones. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ti otra vez, amigo. Gracias a ti, gracias a todos los que están aquí. Porque yo he entregado a ustedes, pero ustedes también me han entregado a mí. Y eso es muy importante.